Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú toques los oídos de cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podemos fijar nuestra mente y nuestro corazón a cada palabra que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos, Señor, por nuestros familiares, de la más pequeña, del más pequeño, Señor, hasta, Señor, el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, Señor, de toda la familia, Señor, donde ellos estén en este momento, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, que el susurro de tu Espíritu Santo, Señor, venga y les hable, Señor. Te pedimos por aquellos que tienen corazón quebrantados, toca, sana, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Vamos a dar principio en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4, versículo 1. La semana pasada hablamos del bautismo de Jesucristo y por qué fue él bautizado. Aquí estamos en el Mateo 4:1. Después del bautismo de Jesucristo, sabemos esto, que la palabra de Dios dice cuando él fue bautizado, que la voz del Padre dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y el voz de Dios vino a él. En esto quiero que nosotros nos recordemos el día en cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, en cuando Él dijo: tú eres mi Hijo. Y había un día de alegría, había un momento en cuando el Espíritu Santo, y sentía uno que el Espíritu Santo, Dios mismo, entró al corazón para tocar y sanar lo que fue herido. Él vino una vez más para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. Y le damos gracias a Dios. Entonces aquí vemos en Mateo 4:1, dice: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Después del bautismo, nosotros tenemos que ver en el ojo de nuestra imaginación el día en cuando Cristo fue bautizado. El Espíritu Santo viene sobre él, dice la palabra de Dios, en forma de una paloma. Vino sobre Jesucristo y entonces habla el Padre como a nosotros: mi Hijo en quien tengo complacencia. Te amo y te quiero y quiero que tú me sigas y yo voy a cuidar de ti. Nosotros escuchamos la misma voz de Dios en cuando nosotros aceptamos a Dios. Pero algo pasa en la vida de Jesús en ese momento y también en nuestra vida. Estamos regocijando, salimos de la iglesia, sabemos que hemos escuchado de Dios la verdad, de su palabra. Y salimos de aquí. Y aquí en este momento vemos entonces, después que él escuchó la voz del Padre y cuando vino el Espíritu Santo sobre él, entonces hay un cambio en lo que él estaba viviendo a este punto. Entonces seguimos. ¿Y qué pasa? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lo lleva a este lugar. Entonces dice en el griego pirazo quiere decir probado. Entonces en cuando ellos están diciendo, y dice el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Esta palabra en el griego es pirazo. Pirazo quiere decir probado. Nosotros creemos en tentación, que es algo que nos atrae, que es algo que nos llama a hacer. Y aquí Jesucristo está siendo llamado para ser probado. Entonces, en cuando nosotros, como dije la semana pasada, cuando nosotros decimos yo te amo, a una esposa, nuestra esposa, al esposo decimos yo te amo, ese amor va a ser probado. Como les dije la semana pasada, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la prosperidad, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, y nosotros decimos te amo. Y pase lo que pase en nuestro matrimonio, yo te amo. Y el amor es probado.
así vemos que Jesucristo va a ser probado. Su dedicación, su caminar con Dios. Les digo esto porque bien lo saben ustedes, que nosotros en nuestra vida espiritual somos probados. Estamos pasando a veces por tiempos de fuego en nuestra vida, refinados. Te amo, Dios. Pase lo que pase, te amo. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo volteó y vio a los discípulos? Y dice que había una gran multitud que dejaron y nunca más vinieron a caminar con Dios, con Cristo. Él estaba hablando y la gente que estaba diciendo, esto es muy duro para nosotros. Y se dieron la vuelta a una gran multitud y dejaron de caminar con Cristo. Y Cristo, así como les digo a los discípulos ese día, miró y dio vuelta y miró a sus discípulos, así como Él está diciendo hoy. Y ustedes también me dejarán en este tiempo. Porque los apóstoles dieron, la multitud dio la vuelta y nunca más caminaron con Dios. No siguieron a Cristo. Y Él da la vuelta y dice, congregación, ustedes también dejarán de caminar conmigo. Y ellos dijeron esto, su respuesta era, ¿y dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir? ¿A regresar a todo el miserio que yo tenía antes? ¿Dónde voy a regresar? ¿A dónde voy a ir a regresar? ¿A la soledad? ¿Dónde vamos a regresar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice aquí la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Pensamos en ese tiempo, en ese lugar, en Jerusalén, en el Jordán, y el calor. Y Él entra a las aguas frescas, Él entra a ser bautizado, Él entra, el Espíritu Santo viene sobre Él, el Padre le está hablando y todos se están mirando. En ese día a lo mejor hacía calor y Él en las aguas frescas del bautismo y sale. Pero después de eso fue a un desierto árido, de calor. Otra cosa que vino a mi mente es esto, que Él llegó ahí en soledad. Él estaba solo. Y viene el diablo para probarlo. Viene el diablo en cuando uno está solo. Yo les he dicho muchas veces, esto es el tiempo de integridad. ¿Quién somos nosotros cuando no hay nadie alrededor de nosotros? ¿Quién somos cuando nadie nos ve? En este tiempo Jesucristo está solo. Que nosotros tengamos cuidado porque el enemigo viene la mayoría de las veces en cuando nosotros estamos solos, así como viene a probar a Jesucristo en este día. Mateo capítulo 3, si lo quieren apuntar, el capítulo 3, versículos 17 al principio, al fin de este verso dice, si eres hijo de Dios, en quien tengo... Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Él escuchó esas palabras del Padre. Y él confiaba, yo sé que yo soy cristiano, yo sé que soy perdonado, yo sé que yo creo en la cruz y la sangre de la cruz me limpia de todo pecado. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé quién era yo antes de Cristo y ahora yo sé quién soy en Cristo. Hebreos 4:15, si quieren apuntarlo, Hebreos 4:15 dice esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Déjeme leer eso una vez más. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él traía al pueblo de Dios, él traía el pueblo de Dios a Dios. Había uno entre medio de Dios y el hombre, era el sumo sacerdote.
Él traía la sangre del cordero delante de Dios. Había que ser sangre, el derramamiento de sangre. Algo tenía que morir para tu pecado. Y en ese tiempo era una oveja. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estamos hablando de Cristo aquí, nuestro sumo sacerdote, el que está en medio de nosotros y Dios Santo, por medio de la sangre del Cordero en la cruz. Y Él se compadece de nosotros sabiendo que nosotros somos débiles. Esto yo me recargo muchas veces en esto. Dios sabe mi debilidad. Dios sabe nuestra debilidad. Y Él se compadece de nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Porque tenemos un sumo sacerdote que no puede... un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según la semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, el hombre, en este cuerpo, Él sabe lo que es nuestra debilidad. Él sabe lo que es nuestra debilidad. Una cosa muy importante es, esto no lo hizo por Él mismo, esto no lo hizo por Dios, esto lo hizo por nosotros, para que nosotros veamos en Cristo que Él fue tentado como nosotros. Él sabe nuestras debilidades, Él nos conoce. Esto no tenía que probar nada a Dios, sino a nosotros. Dice que Él fue tentado, pero sin pecar para nosotros. Y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, y lo hizo agarrándose de la palabra y la promesa de Dios. Marcos 1:13 dice esto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con los bestias salvajes. ¿Por qué esto? ¿Por qué Mateo no menciona esto? ¿Por qué Marcos lo menciona? Dice aquí en Marcos lo que no estuvo en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, pero Marcos dice esto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las bestias salvajes. Entonces vemos aquí que Jesucristo, tenemos que poner nuestra mente en esto, que Jesucristo estaba en el desierto solo, fue tentado por Satanás y dice y menciona esto, que es muy importante, que a mí me agarró la atención. ¿Por qué no mencionaron esto? ¿O por qué lo mencionó? ¿Por qué mencionó que había entre las bestias salvajes? ¿Por qué? ¿Por qué mencionó eso? Acuérdense de Adán. En el principio de la creación y los animales que estaban alrededor de él. Y no tenían en ellos para matar a otro animal. Todo era de paz, como Dios designó este mundo. Este no es el mundo que Dios designó desde el principio. Había que el león, y va a venir un día cuando el león se va a sentar junto de su enemigo en esta tierra. Hay un paz que va a reinar en esta tierra. Y los animales no van a estar matándose unos a los otros. Eso es la creación de Dios. Y en este momento dije, ¿por qué puso esto Marcos? Marcos dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con los bestias salvajes. ¿Saben por qué? Porque el creador de este mundo, Cristo, aún los animales, los leones o los osos, como dijo David, en ese lugar desierto, ellos reconocieron, este es el creador. Este es Dios en carne.
Y ellos reconocieron, las bestias salvajes que reconocieron que este es el Creador, este es Dios en carne. Así como Daniel, en cuando los metieron con los leones, Dios tapó la boca de ellos. Ellos reconocieron en paz, en la creación reconoció el Creador. Por eso yo creo que Marcos menciona esto, que él estaba en medio de las bestias salvajes, pero no le hicieron nada porque le reconocieron como el Creador, la creación. Mateo 4:2 dice esto: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando Cristo estaba ayunando por este tiempo, después de 40 días y 40 noches tenía hambre. Él estaba forzado de tener toda su fe en Dios Padre. Él tuvo hambre, pero él estaba esperando el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Él se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Él tenía hambre. El cuerpo estaba llamando, dame de comer. Ya después de 40 años, de 40 días, ya uno se está muriendo de hambre. Literalmente, Jesucristo ya era el tiempo en cuando él ya iba a morir de hambre. Pero él estaba forzado a tener fe en Dios Padre. Nosotros también pasamos por esos tiempos en cuando nosotros tenemos que ver al Padre, nosotros tenemos que ir al Padre. Él estaba forzado a ir al Padre y esperar en el tiempo que Dios tiene para él y la voluntad de Dios. Él estaba esperando respuesta de Dios. Él estaba anhelando la voz de Dios una vez más. ¿En cuándo comer? ¿En cuándo hacer tu voluntad? Yo quiero escuchar de ti la dependencia al Padre. Y este tiempo en nosotros también, en nuestros tiempos de dificultad, nosotros estamos forzados a buscar a Dios. Y es duro, y él ya se estaba muriendo de hambre, pero él tenía confianza en Dios y él estaba esperando la respuesta de Dios. Él estaba esperando. Dice Mateo 4:3 esto: y vino el tentador. En ese tiempo, en cuando él está anhelando oír de Dios su voz una vez más, en este lugar. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:3, dice esto: y vino el tentador. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierten en pan. Pero la cosa es esto: si tú eres cristiano, dile que haga esto en mi vida. Salva a esta persona. La guerra, y hay 3 cosas, 3 puntos. La guerra sobre mí del enemigo. El enemigo viene y hay guerra contra ti. Viene sobre ti, alrededor de ti, dentro de ti. ¿Ves? La guerra es sobre nosotros, la iglesia. Y el enemigo y sus demonios vienen contra nosotros. Y también alrededor de nosotros con la tentación que vemos nosotros en la televisión, ahí en la calle, la tentación de meternos en deuda, la tentación está alrededor de nosotros, el tentador viene contra nosotros. Y también hay la tercera cosa, este cuerpo. Entonces viene sobre nosotros, viene alrededor de nosotros y aún está dentro de nosotros los deseos de esta carne. Nosotros tendemos al mal, tenemos que buscar de Dios y pedirle su ayuda a Dios para salir de esto, porque Él viene contra nosotros. Él viene sobre nosotros, Satanás. Alrededor de nosotros el mundo y dentro de nosotros este hombre viejo que quiere salir, pero por medio del Espíritu Santo no puede. Y dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte
en pan. No lujo, no ganar el lottery, no es algo así. ¿Qué está pidiendo? Algo para comer, un pedazo de pan. Si tú eres cristiano, dile a Dios, no por meterte en el lado y ganarlo. No, estás pidiendo algo simple, estás pidiendo algo no lujoso, estás pidiendo algo muy simple, Señor. Pero Jesucristo está confiando en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Y dice la palabra de Dios, el tentador vino. Y si eres tú cristiano, pídele a Dios esto, muy simple, algo muy simple. No estás pidiendo lujo, no estás pidiendo un carro, estás pidiendo algo. Pero Cristo hace la decisión y Él está diciendo, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, Dios, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y ni estás pidiendo esto. Más que comida, la palabra, la promesa de Dios. Más de lo que nosotros, una cosa muy interesante que vi también en cuando yo estuve estudiando es esto. Él no está pidiendo por sí mismo un pedazo de pan. Pero ¿qué de la multitud cuando ellos vinieron y ellos tenían hambre? ¿Qué de ellos? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Se acuerdan? Él dio de comer a 5,000 y a 4,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Para ustedes. Hermanos, yo estaba pensando, para ustedes he dado esto. Yo me acuerdo muy, muy claramente en cuando mi esposa fue embarazada con nuestro segundo bebé. Yo vine delante de Dios y no sé si he compartido esto con ustedes o alguno de ustedes. Y yo vine delante de Dios y dije, ¿sabes qué, Dios? Yo nunca te pido nada. Yo siempre pidiendo por tu iglesia. Yo siempre orando por los hermanos enfermos, quebrantados. Yo siempre buscando el bien de tu iglesia. Y yo no vengo delante de ti pidiendo por mí. Así vemos a Jesucristo en este momento. Él no está pidiendo por su pan, pero sí en ese tiempo, en ese milagro, hizo pan para todos los demás. Por los 4,000, por los 5,000 personas, Él dio pan. ¿Quieren pan? Aquí está. Pero un pedacito de pan para Él mismo. Y dice, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, que se haga tu voluntad, Dios. No me quiero adelantar de ti. Él me va a sostener. En ese día, en cuando yo le pedí a Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no te pido nada. Yo siempre estoy para tu iglesia. Pero te voy a pedir algo. Yo quiero una hija. Yo quiero una hija. Y cuando fuimos, en ese tiempo no se sabía, y salió mi hija. Y dije, es todo. Es la única vez que me acuerdo que le dije a Dios, Dios, nunca te pido nada, pero te voy a pedir algo para mí. Y vino y tuve una hija. Tuvimos una hija. Más que comida, su palabra, su tiempo, su voluntad. Más que pan. Escuchemos bien lo que está pidiendo. Más que las cosas que pasan. Señor, yo quiero tu palabra. A tu tiempo, Señor, haz lo que tú quieres en mi vida. Yo sé que cada persona aquí en este cuarto han sufrido, han pasado tiempos duros, pero nosotros nos detenemos a su palabra, a su tiempo, a su voluntad. Nosotros nos sometemos a esto. La guerra sobre nosotros es el diablo y sus demonios. La guerra alrededor de nosotros es el mundo y la tentación que hay fuera.
Yo siempre, cuando salen mis hijos, tengan cuidado, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Igual así, cuando nosotros salimos de esta puerta, sabemos lo que nos espera afuera. El enemigo tratando, el mundo llamando. Aún este cuerpo hay que tener cuidado en los deseos de este cuerpo. Pero Cristo vino en la carne. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Sabe nuestras debilidades. Y Él sabe. Dice el 4, Mateo 4:4, dice esto. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús le dice, el enemigo dice, convierte esta piedra que se haga pan. Y Jesucristo está pensando y dice, no en mi tiempo, que tu voluntad sea hecha. Toda su confianza era en el Padre, en su tiempo. Y dice Jesucristo, y respondió Jesucristo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La seguridad que tuvo Jesús, la seguridad que Él tuvo del Espíritu Santo en guiándome por esta prueba que nosotros sabemos, y a lo mejor ustedes están pasando por este tiempo y lo sé que lo están, pero Él está seguro que el Espíritu Santo va delante de nosotros y Él nos va a cuidar y nos va a sacar aún de esta. Como el año pasado, cuando digo, no sé cómo vamos a salir de esto, pero Dios nos sacó de esa. Entonces damos gracias a Dios y aquí vemos y respondió escrito, no es solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La seguridad celestial del Espíritu Santo, nunca te dejaré, de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios sale de la boca de Dios. De esto nos sostenemos, de esto nos agarramos en la promesa de la palabra de Dios en esto. Mateo 4, 5, 6 y 7 dice esto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dos cosas aquí. Primeramente, el enemigo no está dando la palabra de Dios entera. Le quita un poquito. Nosotros tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Y cuando alguien viene a nosotros y nos dice, la Biblia dice esto. Y yo, gracias por la gracia de Dios, por medio del estudio de la palabra de Dios, digo, yo nunca he oído eso en la palabra de Dios. Yo ya tengo muchas veces que lo he leído. Ustedes también tienen que estar leyendo la palabra de Dios, porque aquí dicen, pues eso es lo que dice Dios. Pero no era. Él le quitó algo y no le presenta a Jesucristo la palabra pura. Él le sacó algo. Este versículo que Satanás está diciendo aquí se encuentra en el libro de Salmos 91. Por tarea, quiero que ustedes lean Salmos 91. Todo el capítulo. Se van a maravillar de Dios. Y la sabiduría que Dios les va a dar en ese texto. Salmo 91, acuérdense para que cuando se dicen, ¿cuál era el capítulo que dijo el pastor? Salmos 91, que lo lean entero y que vean la sabiduría, la compasión que Dios tiene sobre nosotros. Pero estoy aquí, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te
sostendrán para que no tropiece con tu pie el piedra. ¿Qué dejó fuera? Dejó fuera esto. Dice la palabra de Dios, que te guarden en todos tus caminos. Hijo, hija, Dios los va a guardar en todo tu camino. Eso es muy importante, que nosotros reconozcamos la palabra de Dios. Porque la palabra, el parte que el enemigo quitó es esta parte que es para nosotros, que te guardarán en todos tus caminos. Sea donde estés, sea lo que está pasando en tu vida, en todo tu camino te va a guardar. Entonces lo voy a leer como Satanás lo leyó, entonces lo voy a leer como dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con los que dicen, esto dice la Biblia. ¿Saben algo que vi en la Biblia que siempre estaba pensando? Siempre, y lo vi, y esto salió en 1800 y algo. Este dicho, que dicen, la Biblia dice esto, y a lo mejor lo han escuchado. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. No sé si lo han oído así, pero dicen, la Biblia dice que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Eso dice la Biblia. No está en la Biblia. Y es el dicho más dicho cuando personas dicen, pues la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, en inglés. Yo lo tenía que traducir, no sé si es igual, pero eso no está en la Biblia. Y cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, nosotros vamos a estar dando cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Así dice la palabra. Y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Deja el salmo fuera. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie piedra. Como lo dijo la palabra de Dios. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardan en todo tu camino. En sus manos os sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Esto es algo entero. Él te va a guardar. Y mira, la razón que Satanás dejó esto fuera es porque Cristo, y él sabiendo la palabra, dice, en todo camino, aún en este desierto, aún en este lugar de tentación, Dios me va a sostener en cualquier camino que estoy. Pero Satanás dejó fuera eso que era tan importante. Jesucristo estaba forzado a esperar en el Padre. Él en este tiempo tenía toda su confianza en Dios. Y no es lo que dice el hombre, sino es lo que dice Dios. Una cosa que el mundo busca es seguridad. Ellos quieren seguridad. Ellos no quieren vivir por medio de fe. Nosotros tenemos el ventaja que nosotros esperamos en Dios, tenemos fe. Pero el mundo no. Ellos quieren seguridad en el banco. Ellos quieren seguridad aquí en la casa. Ellos quieren seguridad. Nosotros también, pero nosotros tenemos fe en Dios que Él nos va a guardar en todo camino. Él va a estar con nosotros. También otra cosa que ellos están buscando es la aprobación del público. Que el público me acepten. Si nosotros sabemos que si Dios nos acepta, si Dios nos está cuidando, tenemos todo. No tenemos que buscar la aprobación del mundo, sino tenemos la aprobación de Dios. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acuérdense que lo que dijo Jesús, le dijo el Padre a Jesucristo en el día del bautismo.
Jesucristo conoció la palabra de Dios, Jesucristo conoció la voz de Dios y Él se está acordando de lo que dijo y dijo, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Y qué le dijo Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, y nosotros, cada uno de nosotros decimos, nosotros somos hijos de Dios. Y lo sabemos por medio de la fe, porque sabemos que el Espíritu Santo vino sobre mí. Y oímos la voz de Dios que dijo, tú eres mi hijo, tú eres no solamente creación mío, pero tú eres mi hijo. Porque por medio de la sangre de Cristo venimos delante de Dios Padre. No hay que manipular, no hay que Dios nos demuestre su amor. No tenemos que tener Dios, si tú me amas, nosotros sabemos que Él nos ama. Lo sabemos, yo sé que tú me amas. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué tú me amas a mí? Pero lo sabemos. Y aquí Satanás está diciendo que dile a Dios que te demuestre su amor para ti. Dile que Él te enseñe. Dios, y lo sabemos, yo lo sé porque yo lo he hecho. Dios, si tú me amas, y cuando nosotros estamos creciendo en el Evangelio, o alguien nos dice, pues si Dios te ama, ¿por qué pasan estas cosas con ustedes? Pero la fe no nos quita. No podemos manipular a Dios que demuestre su amor. Romanos 5:8 dice esto, mas Dios mostró su amor para con nosotros. Entonces dice, Dios muéstrame que tú me amas. Si tú me amas, muéstramelo. Y la palabra tiene contestación para esto. Este versículo encontré en Romanos 5:8, dice esto, mas Dios mostró su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, que aún nosotros estamos perdidos, nosotros somos pecadores, y aún en eso Dios mostró su amor para con nosotros, en siendo pecadores. Cristo dijo, yo te amo, yo quiero que tú estés, pero ¿qué de mi pecado? ¿Qué de lo que yo he hecho? Lavado por medio de la sangre de Cristo. Él murió por nosotros. Dice la palabra de Dios, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios te ama, si eres cristiano, no es que si soy, lo sé por medio de la fe. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por medio de la fe. Nosotros no tenemos que ver nada. Nosotros creemos en Cristo, en su palabra, en la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios en Lucas, y vamos a ver en el Evangelio de Lucas algo que era diferente de los otros evangelios, y termino con este texto. Dice el 4 y el 5, y llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le llevó sobre un monte, y le enseñó todos los reinos del mundo, dice, todos los reinos en la tierra. Y le dijo el diablo, si a ti dice esto el diablo, y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí se me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Entonces lleva a Jesucristo a este monte y le enseña todos los reinos de la tierra. Y le dice, a mí, dice el enemigo, porque a mí fue entregado todo esto. Es de mí. ¿Y saben una cosa? Jesucristo no está opuesto a lo que dijo el enemigo, porque Adán entregó lo que Dios le ha dado.
Dios le dio toda la creación, Dios le dio todos los animales, el fruto y todos los peces y los aves del aire. Dios se lo dio todo, que lo domine Adán. Pero Adán se sometió a la voluntad del enemigo y se lo entregó todo. Déjeme leerlo una vez más. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo el potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Qué de los presidentes? ¿Qué del presidente de Venezuela? ¿Qué de los como Hitler? ¿Qué de estos hombres de poder? Alguien les dio la autoridad aquí en este mundo. Y dice aquí el enemigo, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ella, porque a mí ha sido entregado y a quien quiero la doy. ¿Qué de los artistas? ¿Qué de los cantantes? ¿Qué de en toda su gloria? De la gente yendo millones o miles de personas van a un concierto a ver una persona. ¿Quién les dio ese lugar? ¿Quién les dio esa potestad? Aquí vemos que a veces los gobernadores, mira lo que está haciendo este mundo. Mira lo que está permitiendo este mundo. Mira en las calles, mira en la televisión, mira estos contra Dios. Lo vemos que sí es seguro. Las cosas que nosotros vemos de este liderazgo, de este mundo, no es de Dios. Es de este mundo. ¿Por qué? ¿Quién les dio esta autoridad? Aquí lo sabemos muy bien. Y dice aquí, Jesucristo, yo te daré eso. Voy a terminar con este pensamiento. Y el enemigo dice: yo te doy todo este reino. Yo te doy todo esta gloria. La única cosa que no le enseñó, porque les enseñó todo el reino, les enseñó todo el potestad, les enseñó toda la gloria, les enseñó todo esto del mundo. Pero la única cosa que no le enseñó el enemigo es esto: el pecado. El pecado del mundo. ¿Y dónde lleva la borrachera? ¿Dónde lleva la droga? Él no le enseñó esas cosas. Nomás le enseñó lo bueno. Tenemos que tener cuidado. Yo le estaba diciendo a mi esposa en esta mañana, nosotros estábamos hablando, tomando café, y yo le dije: el enemigo no va a enseñar lo feo, siempre va a enseñar lo bonito. Y cuando yo me metí en la droga, y yo le digo a los jóvenes: no lo vayan a tratar. No vayan a tratar esa droga, porque les va a gustar. Se van a sentir bien. Pero ¿qué pasa? El enemigo está engañando a los jóvenes. ¿Qué pasa con relaciones? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con estas cosas? Y el enemigo dice esto y nos dice a nuestro oído, dice: porque a mí fue entregado todo esto y yo se lo doy a quien quiero. La cosa es si lo vamos a aceptar, esta tentación del enemigo. Entonces dice, disculpa, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Y Satanás dice: todo te lo doy, pero hay una condición: si te postras delante de mí. La tentación era esto: no tienes que sufrir, no tienes que ir al cruz. Viniste a salvar el mundo, yo te entrego todo el mundo ahorita, con toda su gloria, con toda su potestad. Jesucristo, si tú te postras delante de mí, dice Satanás a Jesucristo: si tú te postras delante de mí, yo te daré todo el mundo, toda la gloria, toda la potestad de este mundo, yo te lo doy y no tienes que sufrir. Fácil. Pero Cristo sabía
que su sangre fue derramado por nosotros. Él se tenía que entregar para el bien de nosotros. Una vez más les digo, no se trataba de Él. ¿De quién se trataba? De usted. Para que nosotros podamos estar con Dios en el cielo, alguien tenía que pagar por el pecado. Y aquí Satanás te está diciendo, no tienes que sufrir, yo te lo entrego todo. Nomás no vayas a la cruz. Porque Él sabía que Cristo tenía que ser crucificado por nosotros. Él lo sabía, no era para Él. Tengamos cuidado con la gloria, la alabanza del hombre. Que nosotros veamos el tiempo, la voluntad de Dios. En tu tiempo, yo sé que estoy pasando por esta prueba, pero yo me estoy deteniendo de ti, Padre. Porque viene sobre mí el enemigo. Y veo alrededor de mí la tentación. Y aún en mí mismo hay una guerra. Para el próximo semana, Pablo habla de esta guerra que está dentro de nosotros. El espíritu y la carne. Pedimos a Dios que el espíritu tome control de nosotros, que podamos escuchar por medio de su palabra, que podamos escuchar la voz del Padre por medio de su palabra, que podamos entender la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.